Esto es un nuevo episodio de Common Ground. Yo soy Sonia Voigt y conmigo está el día de hoy Jerónimo del Río. Él es politólogo y especialista en derechos humanos. Me acompaña el día de hoy para hablar sobre la militarización de la política migratoria en México. Bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias, Sonia. Bueno, en este episodio quería revisar contigo un poco lo que es la política migratoria de México. Es sin duda un tema muy relevante en la actualidad, también por la segunda administración del presidente Trump en Estados Unidos. Pero vamos a empezar como manera de introducción para comentar un poco cómo es México como país de migración. ¿Nos podrías comentar un poco quiénes son los migrantes que pasan por México, por qué van de sus países y hacia dónde quieren ir? Sí, con mucho gusto. Pues mira, yo lo que contestaría es que México es un país que la migración ha formado parte de su historia desde el inicio, por múltiples razones. Desde la fundación nosotros argumentamos que la migración en México es un fenómeno multifactorial, debido a que por nuestra cercanía con los Estados Unidos, México no solamente es un país por el que transita una gran cantidad de personas migrantes con la intención de llegar a los Estados Unidos, sino que también es un país que expulsa a población migrante mexicana y también recibe a migrantes de otros países en diferentes situaciones jurídicas. Lo que nosotros hemos documentado y corroboramos con las fuentes oficiales, principalmente del Instituto Nacional de Migración y de la Organización Internacional de las Migraciones, es que por México transitan, y esta es una cifra que seguramente estará subestimada, alrededor de 400,000 personas al año, si no es que muchas más, por lo menos decimos que 400,000. Esto, como te decía, de acuerdo con cifras en particular de la Organización Internacional de las Migraciones. Y lo que hemos venido documentando es que el fenómeno migratorio ha tenido considerables diferencias y cambios a lo largo de los años. Si bien en un inicio las principales nacionalidades de personas que transitaban por nuestro país provenían de los países vecinos del sur, como son Guatemala, Honduras, Nicaragua o El Salvador, las propias dinámicas de los países de origen han llevado a que ahora recibamos personas de países también de Sudamérica, por ejemplo, con migrantes en aumento provenientes de Venezuela, Ecuador o incluso Colombia, y también migrantes de otras partes del mundo, aunque en una menor medida. Hemos documentado más de 170 nacionalidades de personas migrantes transitando por nuestro país, lo cual te habla de la gran diversidad de personas que están transitando por acá. Y lo otro que te diría es cuanto a características como de población de las personas que migran por nuestros países. Si bien antes lo más común es que migraran por situaciones económicas, y eso naturalmente derivaba en que tuviéramos principalmente la presencia de hombres en edad de trabajo productivo, lo cierto es que las razones por las que las personas migran también han venido cambiando, y ahora nos encontramos en muchas ocasiones con migraciones forzadas por situaciones insostenibles de seguridad en sus países de origen, por persecuciones políticas, y también, y esto es no necesariamente más reciente, pero sí más reciente documentado, por cuestiones de cambio climático, como por ejemplo esos campos de cultivo se vuelven tierras infértiles para la producción, ¿no? Entonces, si bien, como te decía, antes la mayoría de las personas migrantes que transitaban por nuestro país eran hombres jóvenes en trabajar, con el fenómeno de las caravanas, ahora vemos que cada vez transitan más familias completas, grupos familiares completos. Entonces ya no solamente pasan por nuestro país personas, hombres jóvenes en edad de trabajo, sino que también niñas, niños, adolescentes, en muchas ocasiones bebés, mujeres embarazadas y, como te decía, núcleos familiares completos. Tú te desempeñas como investigador en la Fundación para la Justicia, has participado en investigaciones sobre la política migratoria. En otro episodio también vamos a hablar de una situación, un incendio que se ha dado
en una estación migratoria en el norte de México. Cuando vimos la política migratoria de México, ¿cómo ha respondido el país ante este tránsito de personas migrantes que en muchos casos buscan llegar a Estados Unidos? Pues mira, yo te diría que de forma lamentable. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que el gobierno mexicano ha decidido implementar una política migratoria de carácter criminalizante en contra de la población migrante, cuyo objetivo principal es detener a la población migrante en México para que no llegue a los Estados Unidos y no tienen duda en utilizar a las instituciones de fuerza letal del Estado mexicano. Con esto lo que quiero decir es que, como en otras áreas de la vida civil en México, estamos viviendo un proceso de militarización, de mayor involucramiento por parte de las Fuerzas Armadas en tareas que son de naturaleza civil, y no ha sido diferente en términos migratorios. Desde hace varios años, pero con un pico considerable a partir del 2019, México ha optado por movilizar a sus Fuerzas Armadas con el objetivo principal de contener a la población migrante, principalmente en condición irregular, aunque también a población migrante solicitante de asilo y que tiene una situación jurídica distinta. Las consecuencias que vive la población migrante son fatales, son terribles. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta y constatamos cada vez que hablamos con migrantes que se encuentran en nuestro país es que lo que viven por México es un calvario. Muchos de ellos nos mencionan, sobre todo los que vienen de Sudamérica, que pensaban que lo peor de su trayecto ya lo habían pasado al transitar por el tapón del Darién, esta región que divide Colombia con Panamá, pero nos dicen con sorpresa y con mucha tristeza y dolor que al llegar a México se toparon con una situación todavía más complicada para ellos. Lo cual, como mexicano, pues me hace sentir sumamente decepcionado, porque principalmente la situación y las condiciones de dificultad que viven en aquella región del Darién, pues se deben, si bien en parte al crimen organizado, en su mayoría las condiciones medioambientales tan rudas, ¿no? Del terreno. Pero en México con lo que se topan es con un país que se ha encargado de hacerles la vida difícil. Y cuando digo un país me refiero tanto al crimen organizado, en muchas ocasiones a la propia población, a la ciudadanía en general del país, pero sobre todo a las autoridades que han venido como aumentando la cantidad de violaciones a derechos humanos que cometen en contra de la población migrante. Lo acabas de mencionar como un momento clave, quizás en la política migratoria, el año 2019, ¿no? Cuando vimos también una militarización de la política migratoria. Lo que es, digamos, este enfoque de contención o las actividades de detención y deportación que vimos en México ya se daban durante muchos años antes, ¿no? Antes de que el presidente López Obrador llegara al poder. Esta política de contención, en términos generales, ¿qué impacto ha tenido en las personas migrantes cuando también sabemos que existe lo que se llama la guerra contra el narcotráfico en México, ¿no? Que ha contribuido a mucha inseguridad, a mucha violencia en gran parte del territorio mexicano, ¿no? Entonces, esta política de contención, ¿qué riesgos ha generado para las personas migrantes? Pues mira, lo que te diría principalmente es que el aumento de uso o del aumento de implementación de la política migratoria a través de las Fuerzas Armadas, lo que ha conllevado en muchas ocasiones es que las personas migrantes tengan que cambiar las rutas que tradicionalmente transitaban por nuestro país, las cuales se consideraban, y lo digo entre comillas, por ser las más seguras, cambiándolas a rutas que los hacen pasar por territorios que están sometidos bajo el control del crimen organizado y cuyas condiciones naturales también son más hostiles. Yo mencionaba el 2019 como un punto de inflexión en la política migratoria mexicana, porque si bien, como bien dices, está bien documentado que desde hace muchos años el ejército en particular realiza detenciones migratorias, es en el 2019 cuando México firma una declaración conjunta con los Estados Unidos
En este contexto que seguramente recordarás cuando Trump amenazó a México con la imposición de aranceles, si no detenían el paso de personas migrantes. México lo que hizo fue firmar esta declaración conjunta con la cual y como consecuencia principal se movilizó a un número importante de elementos de las Fuerzas Armadas, principalmente a la frontera sur, para formar lo que nosotros denominamos como la frontera vertical. Si bien en México no se construyeron muros como tal, lo que sí es que se impusieron muros humanos constituidos por las Fuerzas Armadas, quienes están entrenados para tareas más bien pues, de guerra, no para el trato a personas migrantes, que en su mayoría deberían recibir un trato humanitario, considerando las razones por las cuales migran por nuestro país. El presidente López Obrador, al inicio de su administración, había anunciado una política migratoria muy distinta, ¿no? Más bien basada en los derechos humanos. Y luego vimos, por un lado, cómo la militarización de México se profundizó. Vimos una mayor participación militar no solamente en tareas de seguridad, sino también en proyectos de infraestructura, en proyectos económicos, también una mayor presencia de los militares en las instituciones que en realidad son civiles, ¿no? En cuanto a migración, ¿cómo vimos esta militarización? ¿Cómo se manifiesta? Sí, pues mira, como bien dices, la militarización de la política migratoria no se explica sin el contexto de una militarización de la vida civil en México, ¿no? En su mayoría, en su conjunto. Y bueno, en términos migratorios, en lo que se materializa es que ya no solamente las instituciones de carácter civil, como es el Instituto Nacional de Migración o la Comar, se encargan de ejecutar la política migratoria, sino que también instituciones de naturaleza castrense. Digo instituciones en plural porque si bien en un principio lo que contempla la ley de migración es que quienes pueden participar en tareas en tareas migratorias de manera complementaria a la Guardia Nacional, hay que recordar que en un inicio cuando se formó era una institución de carácter civil, por lo menos plenamente constituida como la Constitución mexicana, aunque como está bien documentado, siempre tuvo una naturaleza en realidad de carácter castrense por la formación que tenían los elementos que la constituían, que la componen. También otras instituciones de carácter castrense, las Fuerzas Armadas, como es la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, se involucraron en tareas de control migratorio. La Secretaría de Marina principalmente en los aeropuertos y en los puertos marítimos, y la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la movilización de sus elementos a territorios, en su mayoría de la frontera, estados colindantes con la frontera sur, con los países vecinos del sur. ¿Y esto en qué se materializaba? Tal cual en operativos en donde estas instituciones se encargaban de detener a población migrante. Era muy común y nosotros documentábamos en varias ocasiones retenes migratorios en las carreteras de Chiapas, los cuales, sin acompañamiento del Instituto Nacional de Migración, sino solamente encabezados por las Fuerzas Armadas, se encargaban de hacer lo que ellos llamaban el rescate humanitario de población migrante, lo cual no es más que un eufemismo para llamar a la detención migratoria. Y también distintos operativos por parte de la Guardia Nacional, en algunas ocasiones acompañados por el Instituto Nacional de Migración, pero en muchos otros ejecutados solamente por elementos de la Guardia, en donde organizaban pues un tipo de redadas, principalmente en las grandes ciudades donde había concentraciones masivas de población migrante. Por ejemplo, recuerdo muy bien un caso en el centro de Ciudad Juárez, donde se realizó un operativo para sacar a población migrante de hoteles que se encontraban en la zona centro y que se caracterizaban por hacer pues, un uso, digamos, excesivo de la fuerza pública, si bien muchas veces deteniendo, haciendo como uso de la violencia física, en otras ocasiones
simplemente haciendo uso de la fuerza simbólica. Y era muy evidente cómo llegaban a hacer detenciones con tanquetas, lo cual, si alguien conoce pues, la naturaleza de la población migrante, son innecesarias, ¿no? Más allá de generar miedo sobre la población migrante. Entonces, pues así yo te diría que se materializa. Primero, con la movilización de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizaban operativos de detención. Segundo, con la adhesión de la Guardia Nacional a operativos conjunto con el Instituto Nacional de Migración, pero también a operativos en donde operaban de manera pues, individual y haciendo uso de la Secretaría de Marina en puertos marítimos y aeropuertos. La participación de los militares en tareas de seguridad ha sido ampliamente criticada. Ahora cuando vemos la política migratoria, ¿por qué es también problemática la participación de cuerpos como la Guardia Nacional? ¿Qué riesgos adicionales a lo mejor representa esto para las personas migrantes? Pues mira, yo te diría que los argumentos que se utilizan para considerar inadecuada la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública son prácticamente traslapables a su participación en la política migratoria. Sin embargo, lo que sí creo es que los efectos negativos se intensifican al tratarse de población migrante, principalmente porque es población que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad en nuestro país. Es gente cuya situación jurídica es calificada como de irregular, por lo cual los hacen sujetos a una detención administrativa, en la cual pues sucede de las peores cosas que te puedas imaginar. Y también, bueno, lo principal que yo te diría es que es población que no tiene la capacidad de tratar con población civil y menos con población que debería estar sujeta a protección humanitaria. Y aquí me gustaría regresar a lo que comentábamos en un inicio, que es muy importante entender cuáles son las características de las personas migrantes que transitan por nuestro país. Se trata de gente que viene huyendo de una situación insostenible en sus países de origen. Por lo cual, de acuerdo con la normativa mexicana, deberían ser en su mayoría sujetos de protección internacional a través del mecanismo de asilo, ya que muchos de ellos cumplen pues, con la mayoría de las características. Entonces, es gente que viene viviendo de situaciones traumáticas y que al llegar a México se enfrentan pues, a las Fuerzas Armadas, que lo único que hacen es replicar las situaciones trágicas que viven en sus países de origen. En un momento mencionaste el uso excesivo de la fuerza. Si queremos entender un poco mejor el impacto en los derechos humanos de las personas migrantes que esta participación militar ha tenido, ¿qué violaciones a los derechos humanos, qué situaciones nos puedes comentar? ¿Qué situaciones han enfrentado las personas migrantes? Pues mira, nosotros nos hemos dado cuenta que la persona migrante que tiene una interacción con la autoridad migratoria suele sufrir una cadena de violaciones a los derechos humanos. Suelen ser varias y tenemos como un poco identificados cuáles son los momentos. Lo primero que nos damos cuenta es que sufren de discriminación a través del uso de perfilamiento racial. Esto quiere decir que la mayoría de las personas migrantes que son detenidas no necesariamente lo son en espacios destinados para el tránsito internacional, sino que muchas de ellas son detenidas, como te platicaba, en los centros de los estados, como sucedió en aquel momento en Ciudad Juárez, el caso que les platiqué. Esto lo que nos lleva a pensar es que pues no hay como un motivo que se pueda dilucidar a simple vista por el cual podamos concluir que una persona es una persona migrante. Más allá de suponer que sus características fenotípicas, haciendo uso del perfilamiento racial, nos lleve a concluir a la autoridad que es una persona migrante. Entonces, ahí se comete la primera violación, haciendo uso del perfilamiento racial. Posteriormente, cuando los detienen o las detienen, lo que nos hemos dado cuenta es que se hace un uso excesivo de la fuerza, que la detención, si bien en muchas ocasiones, aunque no necesariamente en todas, pero sí en muchas, las personas migrantes cooperan con la autoridad en el momento de la detención o no suelen ofrecer mayor resistencia y mucho menos presentan armas que puedan como atentar en contra de la vida de las autoridades.
las autoridades sí suelen hacer un uso excesivo de la fuerza que no corresponde en términos de proporcionalidad con el riesgo que representa la persona migrante que está por ser detenida. Nosotros hemos documentado casos donde nos cuentan, y esto es algo que se repite, que cuando son detenidos son aventados al piso, son esposados y subidos a camionetas, como te decía, haciendo uso como de la violencia física de la autoridad. Posteriormente hay algo que suele pasar y que es bastante común, es que se presenta desaparición forzada, ya sea en la mayoría de los casos de corta duración, la cual se caracteriza pues, por ser de un periodo más pequeño, pero eso no lo hace dejar de ser una desaparición forzada. Lo que suele pasar es que las personas migrantes que son detenidas son incomunicadas y no se da aviso ni a familiares ni a autoridades de su detención. Por lo tanto, se encuentran como en un momento de desaparición, donde los familiares no tienen idea dónde están, las autoridades de sus países tampoco. Y lo que nos hemos dado cuenta es que suelen estar en algunas ocasiones dando vueltas en las patrullas o en las camionetas del Instituto Nacional de Migración. En otras ocasiones son trasladados a las estancias o estaciones migratorias y tampoco se les da aviso a las autoridades correspondientes. E incluso hemos documentado casos en los que son trasladados a cuarteles militares antes de ser trasladadas a las estancias o estaciones migratorias. Entonces, lo que sucede con la persona migratoria desde que es detenida hasta que es puesta, digamos, a disposición de las autoridades administrativas, pues es algo que permanece en las sombras y que cumple con las características para ser considerada una desaparición. Posteriormente, lo que nos hemos dado cuenta es que en las propias condiciones de detención, y como bien dices, cuando platicamos del caso de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, abordaremos un poco más y daremos un ejemplo sobre esto. Las personas migrantes suelen vivir en entornos que son torturantes, en donde, entre otras cosas, no tienen acceso suficiente a agua potable, a alimentación, a medicinas, y hay ocasiones, las más severas, en las que son víctimas de tortura, tal cual, no solamente psicológica, la cual es la más común, sino también física. ¿Ven? Entonces, bueno, esas, digamos, son como la serie de violaciones a derechos humanos que nosotros tenemos documentadas desde que la persona migrante es detenida hasta que llega a la estación migratoria. Y bueno, lo que suele suceder es que debido a que no pueden tenerlas detenidas en un mismo lugar más de 36 horas, las personas migrantes suelen ser trasladadas entre estaciones a lo largo del país. Entonces, estas violaciones que te platiqué suelen ser cíclicas, se suelen repetir en múltiples ocasiones, hasta que la persona es deportada a su país de origen o simplemente al país vecino del sur, que suele ser Guatemala. En este trato que reciben las personas migrantes a manos de los militares y de los agentes del Instituto Nacional de Migración, ¿qué sucede con el derecho al asilo? Porque también vienen personas a México con esa intención de buscar protección internacional. ¿Este derecho se está respetando o qué sucede? Mira, yo te diría que es una de las grandes tragedias en términos de política migratoria en nuestro país, porque como bien dices, México reconoce el derecho a asilo de las personas migrantes y como te decía, la gran mayoría de quienes transitan por nuestro país cumplen con las características para ser sujetas de protección internacional. Sin embargo, yo te diría que la manera en la que está estructurada la política migratoria en nuestro país, dándole un peso tan alto al Instituto Nacional de Migración y tan pequeño a la Comisión de Apoyo a Personas Refugiadas, la Comar, eh, evidencia que la prioridad en México no es reconocer la situación de asilo para la población migrante. Entonces yo te diría que en su mayoría es un derecho que difícilmente puede ejercer la población migrante y que en la mayoría de los casos donde sí se suele ejercer es si tiene acompañamiento de una organización de la sociedad civil. Te diría que es la mayoría de los casos en donde suelen reconocer este derecho, pero sí, es algo que vela en su mayoría por su ausencia. Acabamos de mencionar que en México existe precisamente
la CUMA, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que recibe estas solicitudes de protección internacional. De alguna manera parece que están coexistiendo estos, digamos, dos enfoques, ¿no? En México. Por un lado, la contención. México busca que las personas pues no ingresen al país o no lleguen a la frontera con Estados Unidos. Y por otro lado, está la COMA, que realiza más bien una labor humanitaria, que también ha recibido apoyos de Naciones Unidas para reforzar de alguna manera este trabajo. Pero, ¿qué ha sucedido con la COMA en los últimos años? Pues mira, yo te diría que está abandonada, que textualmente el Estado mexicano ha decidido no darle la importancia que debería tener en la ejecución de la política migratoria mexicana, porque si bien México es un país que se jacta de tener una tradición humanitaria hacia la población migrante, la realidad es que eso o quedó muy atrás o deja mucho que desear en la actualidad. Es muy clarificador cuando ves la proporción de presupuesto que se le asigna al Instituto Nacional de Migración frente al que se le asigna a la Comar. Es infinitamente menor. Y como bien señalas, es una institución que en su mayoría, cuyos servidores públicos en su mayoría reciben un sueldo financiado por el ACNUR, ¿no? O por la Organización Internacional de las Migraciones. Entonces, sí, yo te diría que es una institución abandonada, lo cual es sumamente triste, porque demuestra que México ha abandonado la senda de impulsar una política humanitaria. En México existen distintos organismos, Tony, a también ti, muchas gracias y a todos los que organizaciones nos de la escuchan. sociedad civil que buscan defender y promover los derechos humanos de las personas migrantes. Tenemos como instancia oficial la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, la CNDH, y como acabo de mencionar, existen muchas organizaciones de la sociedad civil que realizan un trabajo de incidencia. ¿Nos podrías comentar un poco desde tu punto de vista quiénes realmente velan por los derechos humanos de las personas migrantes en México en la actualidad y con qué resultados lo están haciendo? Pues mira, yo te diría que el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si bien en algunas ocasiones ha representado y ha sido un actor crucial para reconocer principalmente graves violaciones cometidas en contra de personas migrantes, lo cual se ha traducido, por ejemplo, entre otras cosas, en poder solicitar medidas de reparación del daño. La realidad es que también yo creo que ha jugado un papel limitado. Debería ser mucho más activa, debería ser mucho más crítica sobre la situación que vive la población migrante en las estancias y estaciones migratorias. Y bueno, respecto a las organizaciones de la sociedad civil, yo te diría que como es su naturaleza, están para suplantar acciones que deberían ejercer el Estado mexicano y que desafortunadamente no ejerce, y que sin las organizaciones de la sociedad civil, ya sea aquellas de carácter humanitario que se encargan de dar refugio y asistencia a la población migrante, así como aquellas como la Fundación para la Justicia, cuya razón de ser es defender y ayudar a que accedan a la justicia a las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos en México. Sin ellas se viviría un panorama todavía más crítico para la población migrante en México. En ese sentido, mi punto de vista difiere muchísimo del que expresó hace unas semanas el comisionado Francisco Garduño, quien dijo que las organizaciones de la sociedad civil básicamente no sirven para nada. Yo lo que contestaría es que sin las organizaciones, las dimensiones de la crisis humanitaria que se viven en México serían todavía más grandes, y que, bueno, debería más bien estar agradecido porque estamos haciendo cosas que le corresponden a él por ley, ¿no? Habíamos comentado que el año 2019 era importante en lo que es la militarización de la política migratoria en México. Parece de alguna manera que estamos
viviendo quizás una repetición de la situación que se estaba dando en este momento. ¿En qué sentido? Nuevamente estamos frente a una presidencia Trump. El presidente Trump también ha vuelto a amenazar con la imposición de tarifas y quiero en ese sentido dar una última reflexión tuya en este episodio sobre lo que les espera a las personas migrantes en México. Esto con miras a la nueva administración Trump en Estados Unidos y también con miras a otra situación que se está dando en México este año, que es una reforma judicial. Es decir, este año, por primera vez, los ciudadanos pueden elegir pues a las personas que trabajan en los juzgados, en los tribunales, en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, si para la sociedad civil es importante esta vía legal para defender los derechos humanos de las personas migrantes, ¿cuáles, digamos, por lo menos en este año y en los próximos 4 o 5 años, el escenario para las personas migrantes que vienen a México y también para la sociedad civil que mira, digamos, esta vía legal como una manera importante para defender los derechos humanos? Pues mira, me gustaría dividir la respuesta en dos. Primero, sobre lo que vislumbramos que puede vivir la población emigrante que sea deportada a nuestro país, y en segundo término, lo que pensamos y ya se está viviendo desde la sociedad civil organizada. Lo primero es que Trump amenaza con romper los récords de deportaciones de personas migrantes hacia nuestro país y hacia sus países de origen. Es una amenaza completamente creíble. Cuando él estuvo, ya se alcanzaron niveles sumamente altos, si bien no cifras récord, sí niveles altos de deportación. Pues lo que yo te diría que la población migrante se va a enfrentar en México es todo este contexto que venimos describiendo desde que empezamos el episodio. Me encantaría decir que las personas migrantes van a encontrarse con un país cuya política migratoria es de carácter humanitario y que tiene los elementos y la infraestructura suficiente para atenderles como se merecen, pero desafortunadamente esa no es la realidad. Lo que nosotros pronosticamos es que la población migrante que sea deportada a nuestro país, por un lado los mexicanos pues van a regresar a vivir en la situación que los llevó a migrar, y por otro lado la población extranjera pues se va a enfrentar a todo el aparato del Estado que tendrá la intención de contenerles, de detenerles y posteriormente deportarles al sur. Me parece trágico, creo que es un momento en donde como sociedad civil pues tenemos que exigir, por un lado, justicia, pero por otro tenemos que documentar lo que suceda en este periodo que se avecina como extraordinario, ¿no? Y bueno, en términos de la sociedad civil, lo que yo te diría es que venimos viviendo entornos cada vez más complicados, cada vez más adversos, en varios sentidos. El primero es porque uno, en términos discursivos, de lo que proviene del gobierno es cada vez más hostil, es cada vez más en contra de la participación de organizaciones de la sociedad civil, pero no solamente se queda en el plano discursivo, sino que se ha traducido en persecución contra ya sea de personas defensoras de derechos humanos o también de las propias organizaciones. En personas defensoras, pues las amenazas pues ocurren cotidianamente, y en términos de organizaciones se viven presiones cada vez más fuertes, por ejemplo, entre otras cosas en materia fiscal, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que para ambos sujetos, tanto para las personas migrantes como para las organizaciones de la sociedad civil, pues es un entorno que va a ser muy complicado, que va a exigir lo mejor de nosotros, pues sacar la mayor creatividad posible y hacer alianzas para lograr pasar esto, esperando que algún día termine. Gracias. Esto fue Jerónimo Ledío, politólogo y especialista en
derechos humanos. Hoy hablamos de la militarización de la política migratoria en México. Jerónimo nos va a acompañar en otro episodio donde hablaremos de una situación especialmente trágica, un incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, al norte de México. Muchas gracias, Verónica.